Ustedes saben que Dios es un escritor de primera. ¿Ah? Quizás me apagan la luz solo de aquí del frente para que puedan buscar en la Biblia. Creo que la presentación está algo oscura. No, la de atrás déjela para que puedan buscar en la Biblia. Gracias. Yo sé que Dios es un escritor de primera. Y si no, es claro para nosotros, tenemos la Biblia, ¿verdad? Dios inspiró para que tuviéramos su palabra escrita. Quizás debo comenzar y decirle que yo no sé si cuando ustedes leen la Biblia escuchan la voz de Dios. ¿No? Miren, yo tuve dos experiencias a principio de año y a final del año pasado. Tuve la oportunidad, no sé cuántos conocen al pastor doctor Alberto Treyer, un teólogo muy respetado, no solo en la iglesia adventista, sino en el ámbito de la teología cristiana, muy respetado Alberto Treyer. Y yo tuve la oportunidad de leer sus libros, unos libros de él antes de que en esta ocasión en el Instituto Laico Adventista ILAC, donde estoy yendo a recibir clases, ustedes tienen que ir. Tuve el privilegio de que fuera mi maestro. Y cuando comenzó a hablar, sentí algo así como interesante a la forma de expresarse. Pero él mismo recomendó un libro de él, lo compré, y cuando lo comencé a leer, es interesante lo que viví, porque lo escuchaba la voz de él y la forma como él habló, y yo, wow, está hablando, aquí habla, como él habla, así escribe. Y yo así, algo asustado, pero sin desenfocar que estamos hablando de la palabra de Dios. A principio de año tuve la oportunidad de ir a una iglesia y estar, cuando daba el sermón, el director de la revista Centinela y escritor de la revista Centinela, el pastor Betancourt. Y yo no sé cuántos han leído la revista Centinela. Yo fui muy adicto a la lectura de la revista Centinela y recordé algunos artículos, y yo sé de algunos artículos de él, y cuando lo oí hablar me asusté. Era como que yo estuviera leyendo. Y él dijo de un libro que espero que cuando esté disponible ya lo pueda adquirir, y tengo miedo que sea la misma impresión, que cuando lo comience lo que voy a oír va a ser. Yo no sé si ustedes experimentan eso al leer la Biblia. Eso deberíamos experimentarlo, porque Dios tiene deseo de que nosotros a través de la Escritura lo conozcamos a Él y escuchemos que Él nos habla. Pregunto, ¿ustedes han escuchado que Dios les habla? Sí. Cuando leemos la Biblia es el momento contundente, seguro de la palabra de Dios para ti y para mí. Y Él escribe. Cuando Dios escribe, ¿qué pasa en ti y en mí? Cuando Dios escribe, ¿por qué Dios escribe? ¿Se han preguntado? Recientemente estudiamos el capítulo 5 de Daniel, ¿verdad? ¿Recuerdan? Sí. Estudiamos el capítulo 5 de Daniel y allí Dios escribe. ¿Están conmigo? Sí. Ok. Esta mañana quiero que veamos 3 aspectos de la escritura de Dios. El grafiti de Dios, Daniel capítulo 5, la escritura de Dios, pero no me quiero referir a la Biblia, sino específicamente cuando Él escribe. Y número 3, Dios escribe para hoy, para ti y para mí. ¿Sabes eso? Ok.
meditemos esta mañana, esta tarde casi. Y rápido. En Daniel capítulo 5, perdón. Daniel capítulo 5, es que hemos estado estudiando el capítulo 7. En Daniel capítulo 5 nosotros encontramos la escritura, Daniel 5:25. Y la escritura es, ¿cuál era la escritura? Quiero que veamos tres aspectos de la escritura. Primero la escritura, segundo el significado y tercero la interpretación. Rápido porque ustedes lo han estudiado y espero que ustedes lo conozcan. Y si no, rápido también para tener un esquema, un bosquejo de lo que Dios está queriendo hacer en este momento. La escritura, Daniel le dice que la escritura es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Así lo leemos. Y quizás lo hemos llegado a entender en alguna manera. Ahora, no quiero dejar de mencionar a las abuelas. ¿Cuántas abuelas hay aquí? Oh, ok. Miren, ustedes saben la historia, ¿verdad? ¿Cómo se escribió eso? Belsasar hizo una fiesta. ¿Saben la historia? ¿Sí? ¿Está conmigo? Ok. Hace una fiesta. Se pone en rebeldía contra Dios. Oh, gracias. En vez de estar preocupado, los medos y persas estaban sitiando la ciudad. El ejército estaba en guerra. Y él, mostrando su poderío y su tranquilidad y su confianza en su fortaleza, invitó a fiesta. Y cuando nosotros tenemos problemas, igual, ¿verdad? Nos ponemos de fiesta. Él se puso de fiesta. Bueno, no es el tema, es la abuela la que quiero mencionar más. Él se pone de fiesta. Y ustedes saben lo que acontece. Si no, rápidamente, lo que acontece es de que él no solo muestra su poderío entre sus príncipes y su confianza, sino que se rebela contra la profecía de Dios que los persas iban a conquistar de esa noche, y se rebela y dice: yo soy más y eso no es posible. Tráiganme una representación de ese Dios y yo hago lo que quiero. Y mandó a traer los vasos del templo sagrado que habían sido traídos de Jerusalén. Y entonces los toma y en una rebeldía abierta Dios hace ese acto. Y entonces aparece una mano, ¿verdad? Y un dedo escribiendo. Y escribe eso: Mene, 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 Mene. Ojo con esto. ¿Entendió o no entendió? En su idioma. ¿Entendió o no entendió? Por eso voy a ir al significado. ¿Entendió o no entendió? Hay un aspecto que sí entendió, porque si no hubiera entendido, no le tiemblan las rodillas, ni le... Ustedes saben todo lo que le pasó. Ok, ya voy a eso. Pero las abuelas, miren, aparece la abuela. Lo haya batido el nieto. Y aparece la abuela. ¿Y la abuela qué dice? No te preocupes, papá. Ay, mira, cálmate, hijo. Las abuelas, ¿verdad? Cálmate, hijo. Hay un hombre que tiene el Espíritu de Dios que te va a solucionar el problema. A Nabucodonosor, tu abuelo, cuando se vio castigado por Dios, le ayudó. Tú recuerdas eso, ¿verdad, nieto? Qué amor de las abuelas. ¿Ok? Mi respeto al amor de las abuelas. Yo veo el amor de mi mamá hacia mis hijas y hasta le digo, no, mucho. Vamos a la escritura, mis hermanos. La escritura que nosotros hoy podemos leer, lo que realmente ellos estaban viendo era eso que está ahí arriba. Ahora, por favor, perdón.
no exactamente eso, aquello. Porque esto ya casi en nuestro idioma. ¿Ok? Pero realmente lo que ellos veían eran esas letras. ¿Qué dice ahí arriba? ¡Wow! El Espíritu de Dios está con ustedes, porque de lo contrario no lo hubieran podido ver. Dice la palabra de Dios, y esto es importantísimo, olvídense de todo. Esto es importantísimo. Dice la palabra de Dios que porque el Espíritu de Dios estaba, el Espíritu Santo estaba con Daniel, él pudo leer, entender y explicar. Llegaron los adivinos, llegaron los magos, llegaba el mismo rey. Miren, ese no era un ignorante, ese era muy sabio. Él es el mismo. En ese momento, él vio una escritura. A lo mejor llegaron a entender las palabras. ¿Qué significaban las palabras? ¿O qué era el significado? Contado, pesado, dividido. Eso es lo que leían, pero no llegaban a entender qué era el mensaje. Para entender el mensaje, mis hermanos, necesitamos al Espíritu Santo. De lo contrario, no vamos a entender. Vamos a leer, quizás vamos a saber el significado, pero no vamos a entender. Y hasta aquí la explicación que nosotros conocemos en alguna medida, o la más popular de ellas. Pero yo quiero referirme esta mañana a un significado un poco más diferente, desde un punto de vista judío babilónico. Porque Dios habla, y lo voy a decir de esta manera. Dios habla de lo conocido a lo desconocido. Dios te habla a ti, me habla a mí, de lo que nosotros conocemos hasta lo que nosotros no podemos conocer o entender. Y un día, lo que no entendemos, lo que no ha subido a nuestro pensamiento, lo llegaremos a entender. Amén. Pero por hoy nos habla de lo conocido. No les iba a hablar en forma desconocida, era el mismo idioma, arameo. Y según los eruditos, era el idioma que se hablaba, o era el idioma que se hablaba allá en el pueblo, en la popularidad, en el mercado del pueblo. Y más aún, si nosotros vamos a la interpretación de un judío o a la interpretación babilónica, que de aquel entonces las palabras tenían un significado muy especial, porque meni es mina, que es un valor monetario en el mercado que equivale a 600 gramos. Tekel es la terminología que llevaba el concepto del ciclo, que era 10 gramos. Y uparsin era penny, Pérez, ¿ok? Pérez, cuidado, Pérez. Tu reino fue roto. Pérez tenía un significado monetario de 300 gramos. ¿Qué sucede en un garage sale? ¿Qué sucede en una liquidación? Quizás este tema es para un Se compra barato. Black Friday. ¿Ok? Ya no lo venden al precio original. Lo que está sucediendo y lo que, bueno, los babilónicos eran comercializadores. El rey mismo era un comercializador. Y lo que está allí escrito son 3 palabras que lo que están hablando es de una liquidación de la mercadería de allá. La mercadería valía 600 gramos, pero se le encontró algo falso, algo que no era. Ya no pesaba igual. Algo que no pesaba igual, algo falso. Y entonces le rebajaron a 10 gramos. Le rebajaron 10 gramos. Ya no valía 600, ¿valía cuánto? 590. 590. Pero la liquidación es más aún, porque es Black Friday, es Viernes Negro. Y entonces la vamos a poner ¿a cuánto? A mitad de precio. ¿Para qué? Para que se la lleven fácil.
Lo que estaban viendo ellos era un aspecto de una liquidación de mercancía. Oh. Y los astrólogos y los magos allí, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir? ¿Qué hay acá? El rey tiembla porque el rey mira y dice, mi reino está siendo liquidado. Tiembla. ¿O no? ¿No han leído cómo le pasa al rey? A veces hasta risa me da porque dice que la rodilla no se podía estar parado, se fue de espalda y se sentó en el trono. ¿Y qué es esto? Ahora, algo más. Para los babilónicos, Meni era el dios del destino. Así se llamaba. Meni, el dios del destino. Para los babilónicos, Tekel estaba claro. Tekel era algo falso, era un fraude. La balanza no ha alterado. La balanza no pesa lo que es. Y aún más, la palabra uparsin, parsin, Pérez, en los términos cortos, si ustedes pueden ver allá, es PRS, que era lo mismo que hablar cuando se pronunciaba la palabra persa. ¡Wow! ¿Qué le pasó? ¿Qué me pasó a mí con el tiempo, mis hermanos? Número 4. Mire, ¿se fijaron algo? No sé si se han fijado en algo. Quiero llamarles la atención a algo. 4 reinos, 4 bestias. Cuando Dios le habla a Nabucodonosor, le habla en su idioma. 4. Para los babilónicos el número 4 es el fin de todas las cosas. Cuando llega el 4 ya no hay más para los babilónicos. Para nosotros los cristianos y los bíblicos es el poder de Dios sobre toda la tierra. ¿Está conmigo? ¿Sí? Ok. Es el poder de Dios sobre toda la tierra. El número 4. Pero para los babilónicos, cuando llegaba el 4 era el fin. ¿Ustedes recuerdan la historia del calendario maya? Que ya se terminó. Sí, ¿verdad? ¿Cuándo es que se terminó? En 2015. Ellos llegar al 4 era que ahí se acababa todo. Y hoy tenía 4 palabras. ¿Sabía o no sabía? No podemos definir hasta dónde sabía, pero algo sí es seguro. Algo sí es seguro. Dios le estaba hablando en un idioma que él entendía, que él podía entender, pero eso sí, de igual manera Dios nos ha dado la Biblia hoy en español, en castellano. Pero la única forma como nosotros podemos entender esa escritura es a través del Espíritu Santo en nosotros. Porque fue la única forma como Daniel pudo expresar lo que nosotros encontramos en el versículo 26, 27 y 28, donde aclara que lo que él está viendo es que Mene es cortado. Dios cortó tu reino y le dio fin. Tekel ha sido pesado en balanza y fuiste hallado falto. Y Pérez, tu reino, Pérez, Rompido. es un reino roto. Cuidado, no. Tu reino ha sido roto, es dividido y es dado a los medos y los persas. No tuvo miedo de decirlo. Pero lo importante esta mañana para mí es de que veamos el amor de Dios. Dios le dio una oportunidad a Belsasar. ¿Está conmigo? Sí. Le dio la experiencia de sus antepasados. Yo sabía. Le hizo conocer de él, pero él no hizo caso. Y entonces vino el juicio. Y no obstante se da el juicio, también el juicio termina en una sentencia. Tu reino ha sido quitado de ti. Los medos y los persas reinarán. Quiero preguntar esta mañana,
tener en mente cuando Dios escribe con su dedo. Solo aquí la Biblia registra que Dios escribió con su dedo. No, Tres veces registra la Biblia que Dios escribe con su dedo. La primera de ellas la encontramos en Éxodo 31:18. Y cuando terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas de la ley, que eran 2 lajas escritas por el dedo de Dios. ¿Sí? Número 2. La Biblia registra que Dios escribió con su dedo. Daniel capítulo 5, versículo 5, lo que leí, lo que estudiábamos al principio. En ese momento, en la sala del palacio apareció una mano que a la luz de las lámparas se escribía, ¿con qué? Con el dedo. Y anduve buscando. Miren, y anduve buscando. Esto quiero decirles algo. Mire, dice con su dedo sobre la parte blanca de la pared. Anduve buscando una imagen donde apareciera la pared blanca con la inscripción y no encontré. Estaban oscuras. La más cercana fue la María, que les presento allí. Pero desde allí, yo creo que allí todos los dibujantes no han podido escribir como Dios escribe. ¿Están conmigo? Y número 3. Dios escribe con su dedo en Juan 8:6. ¿Están conmigo? Ahí dice que cuando está él con esta pregunta le estaban teniendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús, ¿qué hizo? Se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Por misericordia, Dios me puso una vez. Por misericordia. Yo sé que hay mucho significado y mucho que aprender de la historia, pero yo quiero llevarlos a 3 elementos con las 3 escrituras en la Biblia. Número 1, el medidor, la medida para que tú seas pesado, como fue Belsasar, son los mandamientos de Dios. Es tu obediencia a Dios. Número 2, nosotros somos evaluados, pesados. Y les voy a decir, y esto es misericordia de Dios. ¿Saben por qué es misericordia de Dios? Porque todo el que pecare, esa alma morirá. Así que ¿tú qué esperas? ¿Tú qué esperas? ¿Te has portado bien? Ay, le reclamaba uno que me estoy portando muy bien, Señor. ¿Qué esperas tú? Lo único que podemos esperar es misericordia, porque hemos pecado y merecemos la muerte. Pero por eso Él todavía hace un espacio de evaluación. No, espérenme, no los mato. Les voy a dar una oportunidad. Voy a evaluar cuán bueno, cuán malo hacen, cuánto me sirven, cuánto me quieren, cuánto me buscan. Evalúa, pero con el único propósito de darnos salvación. La sentencia es salvación. Y aquí viene algo que toca mi corazón. Mis hermanos, yo sé que yo no he sido obediente a los mandamientos de Dios. No sé cuántos me acompañan en este momento. Sé que cuando me evalúa Él a mí, no necesita ni evaluarme Él. Cuando más me veo yo, me doy cuenta que estoy pero mal. Pero viene Jesús. Y no oculta mi pecado. ¿Sabían ustedes eso? Él no oculta mi pecado. Él sabe qué pecado me dice, tú has pecado. Pero tenemos 2 caminos.
Al conocer los pecados que Jesús conoce de ti, tenemos dos caminos. Uno, lo que hicieron aquellos hombres en aquella ocasión con la adúltera, botar la piedra y el hacer. Pero la otra alternativa que tenemos es postrarnos ante Jesús y pedirle perdón. Amén. Porque la mujer, pónganle la justificación que ustedes quieran que por qué se quedó, pero la mujer se quedó postrada ante los pies de Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres, el único en el cual podemos tener salvación. Y allí la mujer obtuvo salvación. Tú y yo, la sentencia de este juicio puede ser de que tú y yo reinemos por eternidad. Pero para que eso suceda, tenemos que postrarnos ante Jesús. Pero me falta el tercer punto. La escritura de Dios para hoy. La sentencia en Daniel, capítulo 5, versículo 22, dice: y tú, su hijo Belsasar, sabiendo todo esto, ¿qué pasó? No te has humillado. Miren, discutimos mucho de que el gran pecado de Belsasar fue tomar los vasos, que el gran pecado de Belsasar fue, y ahí hacemos la orgía que hizo, no, todo eso era el resultado, eran las consecuencias de ¿qué? De no haberse humillado su corazón ante Dios. Todo lo malo que tú y yo podemos provocar o hacer no es otra cosa más que es no habernos humillado delante de Dios. Belsasar cometió el pecado y pecado y tras pecado y cometía error y error porque no se había humillado ante Dios. Su corazón estaba lleno de orgullo. El último mensaje para la iglesia hoy en día lo encontramos en Apocalipsis. El último mensaje hoy para la iglesia, ustedes saben cuál es. La Odisea. Apocalipsis capítulo 3. Y mucho se habla de la Odisea, pero algo sí se concretiza en la Odisea. Orgullosa. No se había humillado ante Dios. Lo mismo que Belsasar, porque la historia no es que se repite, sino que Dios pone una historia profética, escatológica en el tiempo, para que tú y yo aprendamos de ella. Y hoy estamos en las condiciones del juicio. Hoy estamos en el momento del juicio de Dios, proféticamente. Y proféticamente estamos en ese momento en el cual Belsasar no se había humillado delante de Dios. ¿Y tú y yo? Todavía nos creemos y somos capaces de reclamarle a Dios promesas. Somos capaces de arrogancia ante el mismo Dios, porque le reclamamos que sane, le reclamamos, no le pedimos, le reclamamos, venga aquí, yo lo voy a sanar. Así dice. Eso no es otra cosa más que el orgullo en el ser humano, queriendo ordenarle a Dios, cuando Dios es el supremo. Y Belsasar fue condenado porque su corazón no se había humillado ante el Todopoderoso. Y hoy en día, esa palabra me duele, sabiendo. Yo un día de estos a mi mamá le decía, no sé por qué Dios me está dando tantas cosas que conocer hoy. Ya que ya estoy viejo, ya que no tengo fuerza, ya que me llego cansado del trabajo. Antes hubiera sido, que me daban ganas de salir y ir a un grupo, ir a 3 grupos. Y me dolió porque dice que Belsasar sabía. Yo sé, ¿y por qué no me humillo? Pregunto. Oh, mis hermanos. Apocalipsis 3. ¿Qué dice Apocalipsis 3? Miren, ustedes conocen, la mayoría conoce el texto. Perdón, voy a enfatizar nomás. Versículo 14. Escribe. ¿Por qué digo escribe? Porque estoy hablando de que Dios está escribiendo. Y Dios hoy le ordena. Miren esto.
Otra cosa, hay tantas cosas, pero el tiempo. A los escritores bíblicos, Dios los inspiraba para que escribieran. Pero es algo interesante, a Juan no lo inspira para que escriba. A Juan le obliga, le dice, escribe. ¿No? Léalo. A los demás, algunos sí les ha dicho escribe. Y cuando dice Dios escribe, yo creo que tenemos que poner más atención. Y ahora Juan le dice escribe. Escribe a la iglesia. ¿Qué quiere que escriba la iglesia? Versículo 15. Que Él conoce tus obras. No le podemos mentir. No podemos presentar caras de ángeles aquí. No, aquí no, perdón. Delante de Dios. Ya eso me salió aquí porque como a mí me dicen que tengo cara de ángel, y yo digo, no me conocen. No estoy hablando de no estoy hablando de angelito. Miren mis hermanos, Dios conoce nuestras obras. No hay dónde hacernos, no hay dónde apartarnos. Él nos conoce y porque nos conoce. Pero el hecho de conocernos no nos deja de amar, al contrario, nos ama. Aun cuando te conoce y sabe que andas mal, Él te sigue amando. Y en lugar de desecharte, dice el texto que te aconseja, dice el verso 18. Miren, yo no sé, pero no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando ustedes llegan a conocer a una persona que es mala, ¿qué hacen ustedes? ¿Ah? ¿Aconsejan al malo o le echan a la policía? O agarramos la venganza por uno mismo. Pero miren, yo sé que no hacemos lo que hace Dios. Pero Dios mira que eres malo, rebelde, lo digo por mí, que eres necio, que no cambias. Y en lugar de desecharme, Él dice el verso 18 que viene y me aconseja. Y este consejo es para hoy. Necesitamos tres cosas. No voy a entrar en la interpretación. Voy a concretizar porque el tiempo se ha cerrado. Mis hermanos, necesitamos fe. Necesitamos la justicia de Dios. Y necesitamos al Espíritu Santo. Ese es el llamado de Dios para hoy. Esa es la escritura de Dios para hoy. En lugar de desecharme, me aconseja. En lugar de desecharme, en lugar de irse, porque yo ya lo saqué de mi corazón, se queda a la puerta y toca. Déjame entrar. Yo quiero hacer algo grande por ti. Él nos conoce. Pero aún cuando conoce nuestra maldad, no nos abandona, nos aconseja, porque Él quiere salvarnos. Ese es el Dios de la profecía. Ese es el Dios que conocía a Daniel. Y por eso Daniel estaba confiado. Tú y yo hoy nos sentimos turbados, atormentados. Y hasta le reclamamos a Dios por qué nos mete en el foso de los leones. Y Daniel no le reclamó a Dios, ¿por qué me van a meter? Y yo todavía hoy en la mañana le decía a Ricardo, le decía, lo metieron
le pusieron la piedra, lo dejaron a oscura, ahí con los leones. ¿Ustedes creen que era el mejor lugar? Miren, fuera de que se lo podían comer. Ok, es que a veces solo vemos fuera de lo que se lo podían comer. No se lo comieron, pero quedó en el mejor lugar. No. ¿Pasó toda la noche en el mejor lugar? No, un lugar frío, oscuro. ¿Hasta cuándo va a estar el ángel cuidándome? ¿Verdad que así preguntamos nosotros? ¿Era el mejor lugar donde estaba Daniel? No. Es posible que tú y yo no estemos en el mejor lugar hoy. Pero cuando quiten la piedra, el Rey de Reyes y Señor de Señores nos llamará. Y saldremos vivos para recibir honores y gloria. El mensaje de esta mañana es contundente. ¿Por qué? Porque Él nos conoce y por eso nos ha dado una medida para la cual nosotros podamos saber que estamos con Él, y es su ley, es su obediencia, y eso implica que nos está dando una oportunidad para salvación. Oh, mis hermanos, Él nos aconseja porque vamos a entrar, porque estamos en un juicio. Él aconsejó en aquel momento y hoy nosotros nos aconseja porque estamos en un juicio y Él quiere darnos salvación. Y por eso mandó a su Hijo Jesús para que tú y yo tengamos salvación. Amén. Mis hermanos, esta mañana, no sé ustedes, pero yo me encuentro en que yo necesito estas tres cosas. Fe, no mi justicia, no mis justificantes a mis pecados. No sé si me entienden eso. Pues nosotros nos justificamos. Ay, pero es que Señor, tú me entiendes. Nos justificamos. Y el único que justifica delante de Dios el Padre es el mediador, el único mediador, Cristo Jesús. Yo necesito a Él. Yo necesito urgentemente al Espíritu Santo. ¿Qué necesitas tú? Quiero invitarte esta mañana a que vengas aquí al frente conmigo y que le pidas lo que tú necesitas. ¿Saben por qué puse yo el canto ya por segunda vez? Mi trabajo es creer. Porque eso necesito yo. En medio de la dificultad necesito estar tranquilo, porque mi trabajo es creer. El de Dios es hacer las cosas. No sé cuál es tu necesidad esta mañana, pero quiero que si quieres orar conmigo, vengas aquí al frente y pidamos a Dios que supla esa necesidad, porque Él así lo desea. Padre Celestial, gracias porque tu amor es eterno. Gracias porque nos escribes con amor. Gracias porque tu deseo es darnos salvación, es darnos algo mejor de lo que hoy tenemos. Gracias por la oportunidad que nos das. Gracias porque nos has dado tu ley para poder evaluarnos
y darnos cuenta cuánta necesidad tenemos de ti y buscarte. Gracias porque tu Hijo Jesús vino aquí a esta tierra, no a borrar o no a dejar de enseñarnos que hemos fallado, pero sí a perdonar nuestros pecados y darnos otra oportunidad para salvación. Esta mañana tú has aconsejado a través de la Escritura que para este tiempo necesitamos fe, necesitamos tu justicia, necesitamos tu Espíritu Santo. Esta mañana, con mi corazón abierto, te imploro, no solo para mí, para la iglesia, la fe que necesitan para permanecer firmes en este momento de mares turbulentos, en este momento de dificultad. Danos esa fe que nos haga firmes. Quita de nosotros ese orgullo y que te podamos reconocer solo a ti y asirnos de tu justicia, de la justicia de Cristo, que es la única que nos dará salvación. Danos de tu Espíritu Santo, un Espíritu Santo que no solo nos consuele en este momento de dolor y tristeza, sino que también nos dé la fuerza, la sabiduría para enseñar a otros, para vivir de acuerdo a tu voluntad y reinar contigo como es tu deseo. Gracias, Señor, porque todo lo provees tú. Haznos creer y experimentar tu amor en gran manera. En eso lo pedimos. Amén. Amén. Amén.